Por lo cual, a través de este medio de control, no puede cuestionarse una reforma constitucional como pretenden los recurrentes. Agregó el Pleno que la Constitución Federal no puede ser considerada bajo ninguna intelección razonable como una ley federal o local en materia electoral, por lo que es evidente que la acción de inconstitucionalidad no es un medio que permita someter a la propia Constitución a un control de constitucionalidad y, por ende, los partidos políticos no la pueden combatir a través de este medio de defensa. Por tales razones no coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión, convencido que esta acción de inconstitucionalidad, a partir de sus precedentes, debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es martes 5 de noviembre del 2024 y vámonos con la información porque llegó el día esperado. El día en que los ministros de la Suprema Corte decidan si echan abajo o no la reforma al Poder Judicial, y al parecer hay buenas noticias para el pueblo de México. Y es que este ministro, Alberto Pérez Dayán, rompe el bloque de 8, este grupito de Norma Piña que se estaban poniendo en contra de la reforma. Dijo el día de hoy en sesión el ministro Pérez Dayán que él votaría en contra, y en efecto lo hizo. En el momento de la votación hubo 7 votos a favor y 4 en contra. Sabemos que de estos 4, 3 son uno de la ministra Lenia, otro de la ministra Yasmín Esquivel y otro de la ministra Loreta Ortiz. Pues Alberto Pérez Dayán se suma a estos votos y son 4 en contra y 7 a favor. Fíjense nada más, en estos momentos la Corte ha mandado a un receso y hay algo que falta por discutir, que lo que viene será definitivo. Pero fíjense, ya por el momento este ministro Pérez Dayán rompe el bloque de Norma Piña, este bloque de 8 ministros que pretendían tirar la reforma al Poder Judicial. Este ministro dijo en su participación que aunque él no le guste y no esté de acuerdo en esta reforma, dice, no podemos pararla porque no tenemos esa facultad. Y con sus palabras dijo lo siguiente, y fíjense porque es muy importante. Dice él, aprobar o validar esta insensatez, porque llama insensatez a la reforma al Poder Judicial, dice, pararla sería otra insensatez. ¿Por qué? Porque esta atribución no me la dio el pueblo ni la Constitución. Entonces, ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sigue? Pues ahorita están en receso, pero hay una discusión que viene que será la definitiva. ¿Y cuál es esta? ¿Con cuántos votos se tumba la reforma del Poder Judicial? Y es que fíjense, actualmente hay 11 ministros. Para una mayoría calificada que se necesita para tumbar la reforma, tendrían que ser 8 votos. Actualmente lograron 7. Pero en la reforma al Poder Judicial plantea que ya no habrá 11 ministros, sino 9. Entonces, de 9 ministros, la mayoría calificada son 6. Pues ahora resulta que Norma Piña dice que el debate es si son 8 o 6 votos para mayoría calificada. Fíjense, cómo no quieren la reforma del Poder Judicial, pero sí la respetan y dicen, es que la reforma dice que ahora son 6, pero obviamente están 11 ministros en la sesión, pues la mayoría calificada es de 8. Y en este momento se da el receso. Se va a continuar con esta sesión a las 4:30 de la tarde. A esa hora se llevará a cabo o se retomará la discusión de qué es la mayoría calificada, y ahí se sabrá si se tumba o no la reforma del Poder Judicial, porque la votación ya está. Son 7 a favor de tumbarla y 4 en contra. Ahora la duda es, ¿se necesitan 6 u 8 para tumbar la reforma? Esto es lo que se va a decidir más adelante a las 4:30. Pero fíjense, yo les quiero mostrar la participación del ministro Pérez Dayán, porque él dice, y fíjense, él lo dice claro, aunque no me guste, aunque yo digo que es una insensatez, sería otra insensatez tumbarla, porque no tenemos esas atribuciones.
Fíjense nada más, vamos rápidamente a escuchar lo que dijo este ministro en su participación, porque hubo buenos agarrones, pero en la postura de él nadie se atrevió a cuestionarla. Vamos a escuchar. Ministro Pérez Dayán y posteriormente el ministro Ortiz. Gracias, señora ministra Presidente. Antes que nada coincido con las expresiones que formuló usted al abrir esta sesión. Los accionantes promovieron recurso de reclamación, cuyo conducimiento correspondió por la importancia de su contenido a este Tribunal Pleno, el que, como ya se indicó, confirmó a ambos proveídos de desechamiento por 7 y 8 votos respectivamente en 2 diversas sesiones. Por su importancia e incidencia en este asunto, narraré sucintamente las consideraciones más importantes que determinaron el sentido de ambos fallos, los cuales se abordaron a través de la formulación de 4 preguntas. Primera, ¿el ministro instructor es competente para desechar una acción de inconstitucionalidad? El Pleno respondió que sí es competente el ministro instructor para desechar una demanda conforme a lo dispuesto por los artículos 62 y 25 de la ley de la materia, mientras exista un motivo manifiesto indudable de improcedencia. A una segunda pregunta que decía, en el caso a examen, ¿existía un motivo manifiesto indudable de improcedencia? El Tribunal Pleno resolvió que, en efecto, se actualizó un motivo manifiesto indudable de improcedencia que motivó el desechamiento impugnado, derivado, y cito textualmente, de la simple lectura del artículo 105, fracción segunda, inciso F, de la Constitución Federal, que hace patente con total claridad que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de inconstitucionalidad de normas generales inferiores a la propia Constitución. Repito, estoy leyendo la decisión que tomó este alto tribunal al conocer de 2 recursos de reclamación. Por lo cual, a través de este medio de control no puede cuestionarse una reforma constitucional como pretenden los recurrentes. Agregó el Pleno que la Constitución Federal no puede ser considerada bajo ninguna intelección razonable como una ley federal o local en materia electoral, por lo que es evidente que la acción de inconstitucionalidad no es un medio que permita someter a la propia Constitución a un control de constitucionalidad y, por ende, los partidos políticos no la pueden combatir a través de este medio de defensa. Concluyó en este apartado, segunda pregunta, señalando que para sostener lo anterior es innecesario realizar consideraciones interpretativas profundas propias de una sentencia, sino que ello puede realizarse incluso con un auto de trámite. Más adelante, la sentencia a esas reclamaciones formuló una tercera pregunta. ¿El objeto de control de la acción de inconstitucionalidad se modificó a partir de la reforma constitucional sobre derechos humanos del 2011? El Pleno de este alto tribunal determinó infundados los planteamientos formulados en ese sentido, sosteniendo que la reforma de 2011 no implicó, en modo alguno, que los órganos jurisdiccionales puedan, al margen de sus competencias, admitir medios de defensa notoriamente improcedentes. Finalmente, en estos recursos de reclamación se dio respuesta a una última interrogante, la cuarta. La improcedencia de la acción de inconstitucionalidad en contra de reformas a la Constitución Federal viola el derecho de acceso a la justicia. La respuesta de este Tribunal Pleno fue negativa, afirmándose en el fallo que ni la Constitución mexicana ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen en favor de persona alguna derechos específicos para que a través de una acción de inconstitucionalidad se controlen reformas a la Constitución Federal. Con estas conclusiones, se resolvió como infundado el recurso de reclamación en ambos casos y se confirmaron los autos que desecharon las respectivas acciones de inconstitucionalidad. Debo aclarar, yo formé parte de la mayoría que así lo decidió. Es conveniente resaltar que durante la discusión y a propósito de la posibilidad o no de combatir vicios en el procedimiento de una reforma constitucional, sostuve en aquella ocasión, como ahora también lo sostengo, que en determinados casos y a través de otros medios de defensa, este alto tribunal sí tiene competencia para revisarlos. Ello fundamentalmente porque las reglas para evaluar el ejercicio que lleva a una reforma constitucional tienen como contraste el artículo 135 constitucional y los artículos 71 y 72 también constitucionales, que les servirán de referente a este Tribunal Pleno para confirmar si efectivamente el proceso legislativo que condujo a un decreto de reforma constitucional se apegó estrictamente a las reglas que lo rigen. Es decir, he sostenido
consistentemente que existen medios de control constitucional que permiten a quienes vean afectados sus derechos humanos cuestionar ante este tribunal el procedimiento de reforma a la propia Constitución, en tanto el parámetro de contraste para así realizarlo se desprende del propio artículo 135 de la Constitución y de los artículos 71 y 72 de la misma, en donde, interpretados bajo los conceptos de democracia deliberativa, este Tribunal Pleno ha exigido determinadas condiciones. Ahora bien, en tanto el proyecto a discusión da cuenta sobre razones que llevarían a abandonar estos criterios bajo la figura de una nueva reflexión de lo que debe entenderse por norma general de naturaleza electoral, incluyendo en este concepto a una reforma constitucional, cual si se tratara de una ley, muy respetuosamente difiero de la propuesta y considero que, para mí, las argumentaciones con las que fueron resueltos los recursos de reclamación 8 de 2016 y 9 de 2016 siguen siendo correctas. Lo hago sin dejar de reconocer que el propio proyecto también se hace cargo de ellas, llegando a una conclusión diferente. Asiste razón al señor ministro ponente en tanto que la conformación de este alto tribunal hoy es diferente que la anterior. Eso permitiría que quienes por primera vez enfrentan una decisión como estas tengan una amplia libertad para decidir lo que corresponda. Y también, ¿por qué no?, quienes intervinieron en esa decisión puedan, bajo las reflexiones de este nuevo proyecto, alcanzar una conclusión distinta. Por lo menos, a mi manera de entender, las valiosas aportaciones en ambos recursos de reclamación siguen estando vigentes. Por tales razones no coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión, convencido que esta acción de inconstitucionalidad, a partir de sus precedentes, debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma. No estoy de ninguna manera ajeno a las consecuencias que habrá de producir la reforma constitucional cuestionada, principalmente en el ámbito público de la seguridad jurídica, en el tema de la división de poderes y en los principios de la independencia judicial. Tampoco las que producirá en el ámbito personal de los juzgadores, la afectación concreta a miles de personas que con su ejecución verán lastimosamente truncados sus esfuerzos de superación y compromiso por una nación más justa. Desde luego que lo sé e incluso lo resiento personalmente. A mí también me toca. Sin embargo, sostengo que existen otras vías que protegen esos anhelos y que tienen como eje principal no el combate de normas electorales, sino el reconocimiento y protección de los derechos humanos que la propia Constitución Federal y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito han protegido, como claramente lo establece el criterio obligatorio 2 de 2022 de la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica improcedencia del juicio de amparo. Se actualiza la causa manifiesta e indudable prevista en el artículo 61, fracción primera de la ley, cuando se impugna alguna adición o reforma a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos respecto a su contenido material, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Es decir, esa decisión de la segunda sala permite la impugnación de reformas constitucionales cuestionando su procedimiento de formación, no su contenido material. Finalmente, y esto es muy importante para mí, expreso que lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral, tanto en el ámbito administrativo y después en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio responsable de sus competencias, esas sí ciertas y no cuestionadas, hayan privilegiado interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales. Por eso precisamente estamos aquí discutiendo. Concluyo aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, porque así se las permite precisamente la Constitución. La aquí analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señora ministra presidenta. Nada más para
Fíjense nada más esto que dice el ministro Alberto Pérez Dayán. En pocas palabras, porque es mucha palabrería. Dice él que considera que es una insensatez esta reforma. Pero tumbarla sería otra insensatez porque la Constitución no les da esa facultad. Y dice él, si bien se puede frenar una reforma constitucional, es por medio del procedimiento. Una vez estando en la Constitución, ya no. Y dice él, aunque quiera convencerme a mí mismo, sé que no tengo esta facultad. En pocas palabras, dice él, no está de acuerdo con el proyecto de este ministro Alcántara Carranca. Entonces, se vota 7 a favor, 4 en contra. La discusión que viene a las 4:30 es mayoría calificada que se necesita para este proyecto es de 6 u de 8. Esta es la próxima discusión. Pero al parecer la reforma se está consolidando. El plan C se está consolidando. Le están saliendo mal las cosas a Norma Piña. Amigos, yo los dejo con la información. Espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal. También los invito a que me sigan en redes sociales donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.